3 de la madrugada, compadres. 3 de la mañana en una carretera federal desierta, con ese frío que te cala hasta los huesos y una neblina serrana que casi te ciega en el asfalto. Yo, Ezequiel de la Cruz Montemayor, conocido como el trovador del asfalto, 42 años bien vividos y 20 rodando por este México. Les voy a narrar un suceso que me conmovió tan profundamente que incluso hoy, al cerrar los ojos, revivo aquella escena. Estaba de regreso de una entrega en Monterrey, bajando hacia Guadalajara. Llevaba aparatos electrónicos, con el tiempo justo, la tensión de siempre. Pero, ¿saben esa sensación de que la noche no será común? Había algo raro en el ambiente, no sé cómo explicarlo. Los que vivimos en la carretera desarrollamos un sexto sentido para estas cosas. El velocímetro marcaba 80 km/h. Yo sostenía ese ritmo constante y seguro que he aprendido con los años, respetando mi camión, valorando la vida. El radio sonaba con una canción de banda, a un volumen bajo, más que nada para tener compañía. De pronto, en medio de aquella densa oscuridad, mis faros atrapan una figura en movimiento. Al principio, creí que era mi mente jugándome una mala pasada. Ya saben cómo es la madrugada, el cansancio. La mente a veces imagina cosas. Pero no, compadres, había alguien ahí, alguien caminando. No, esperen, alguien corriendo a un lado de la carretera. A las 3 de la mañana, empecé a reducir la velocidad con el corazón acelerado. Quienes manejamos sabemos que las madrugadas en las carreteras mexicanas no son un juego. Te encuentras con todo. Asaltantes, trampas, gente perdida, accidentes. Tu cabeza analiza 1000 escenarios en un segundo. Antes de seguir con esta historia que me cambió, déjenme saber en los comentarios su nombre y desde qué ciudad de México están escuchando este relato. Me encantaría saber quiénes son mis compadres de la carretera. Entonces, los faros iluminan mejor y veo a una mujer. Un uniforme blanco, blanco inmaculado, güey, brillando en la oscuridad como un alma extraviada en medio de la nada. Pero no era un espíritu, no, era de carne y hueso, era desesperación, era dolor. Parpadeé varias veces. Esto no puede ser real, pensé, pero ahí estaba, en esa madrugada helada, una enfermera, por su vestimenta, corría cojeando, arrastrándose por la carretera sola. 3 de la mañana, carretera solitaria. Pisé el freno, bajando las marchas una por una, ese sonido pesado del tráiler desacelerando. Encendí las luces de emergencia, me orillé a un lado. Mi mano temblaba cuando agarré la linterna. No sabía lo que iba a encontrar, pero sabía que no podía simplemente seguir de largo. Bajé de la cabina, y fue entonces cuando la vi bien. Dios bendito. Esa imagen se me va a quedar grabada hasta el día que San Pedro me llame. La mujer tendría unos 28 a 30 años. El pelo recogido en una coleta deshecha, mechones pegados al rostro por el sudor. El uniforme blanco de enfermera, sucio de tierra y roto en el dobladillo. Pero lo que me impactó, compadres, fueron sus pies. Sus tenis estaban destrozados, rotos. Se veían los calcetines hechos jirones por dentro. Había sangre, sangre mezclada con tierra, con ampollas reventadas. Llevaba una mochila con la cruz roja que se ve desde lejos, y se agarraba el costado del cuerpo con una mano, como si cada paso le doliera más que el anterior. Cuando mi linterna iluminó su rostro, nuestros ojos se encontraron. Y les juro, raza, que jamás vi tanta desesperación y temple al mismo tiempo en un par de ojos. Había miedo, había dolor, había agotamiento, pero también una flama, una fuerza que no sé de dónde venía. «Señorita, ¿está usted bien?», pregunté como un tonto. Obviamente no estaba bien, ¿verdad? Pero es eso, uno no sabe qué decir en una situación así. Ella se detuvo. Respiraba jadeando. Cada inhalación parecía requerir un esfuerzo gigantesco. Miró el camión, me miró a mí, y soltó la frase que me rompió el alma en dos. «Necesito llegar al hospital. Me faltan todavía 26 kilómetros. Entro a mi turno a las 7 de la mañana. Si no llego, pierdo mi empleo».
Su voz salía a pedazos, entrecortada, mezclada con sollozos que intentaba reprimir. Miré mi reloj. 13:02 de la mañana. Miré sus pies sangrantes. Miré la carretera oscura de enfrente. Miré al cielo, pidiendo valor. «Señorita, suba a la cabina ahora». No fue una petición, fue una orden. No había tiempo para pláticas. Algo muy grave había ocurrido, y mi instinto de padre, de ser humano, de alguien que cree que estamos en este mundo para echarnos la mano, simplemente tomó el control. Pero ella dudó, miró el camión con recelo. Y fue ahí cuando comprendí que aquella mujer acababa de huir de algo o de alguien. «Soy hombre de familia, señorita. Tengo esposa, tengo una hija. Por el amor de Dios, suba a este camión y lo resolvemos. Ya no aguanta caminar más. Lo veo en sus pies». Y compadres, ¿lo que pasó después? La historia que esta enfermera me contó mientras yo conducía, no al hospital, sino a la comandancia de policía más cercana, les va a hervir la sangre de coraje y de admiración al mismo tiempo. Porque esta no es solo la historia de una enfermera que caminó 30 kilómetros. Es la historia de una guerrera escapando del infierno, de una madre peleando por sus hijos, de una profesional que eligió salvar vidas, pero primero tuvo que salvar la suya. Si han llegado hasta aquí conmigo, quédense, porque les voy a contar cada detalle de aquella madrugada que nos transformó la vida a dos, a ella y a mí. Y tengan por seguro que al final van a entender por qué les digo que no fue el camión el que la rescató. Fue su coraje el que nos rescató a todos. Vamos con eso. Ella se subió a la troca despacio. Cada movimiento parecía costarle la vida. Se agarró de la agarradera con las manos temblorosas y subió el escalón. Cuando se encendió la luz interior, pude ver mejor su condición. ¡Qué duro, compadres! Me partió el alma. Xochitl, ese era su nombre. Estaba escrito en la identificación que colgaba de su cuello, junto a la foto del hospital. Xochitl Hernández, enfermera de la UCI, 28 años. Un rostro joven que en ese instante parecía cargar el peso de 1000 batallas. Ella se desplomó en el asiento del copiloto. Literalmente se dejó caer. Sus piernas ya no la sostenían. Se quitó la mochila con un gemido de dolor y la abrazó contra su pecho, como si fuera lo más valioso del mundo. Dentro tenía su botiquín de primeros auxilios, sus documentos, una foto arrugada de 3 niños. «¿Cuánto tiempo lleva caminando, señorita?», le pregunté mientras encendía la calefacción. Ella temblaba. No sé si era de frío o de nervios, tal vez de ambos. 4 horas. La voz le salió débil, casi un susurro. Salí de la casa a las 11 de la noche. No podía esperar a que amaneciera. No podía. 4 horas andando en la madrugada, sola, en una carretera. Hice el cálculo mental rápidamente. Si había salido a las 11 y eran las 3 de la mañana, había recorrido casi 30 kilómetros, a casi 7.5 km/h, en la oscuridad, con los pies sangrando y cargando peso. «Faltan 26 kilómetros para el hospital», repitió, mirando por la ventana, como si estuviera calculando si lo lograría. «Mi turno empieza a las 7 de la mañana. Aún quedan 3 horas. Tengo que llegar. Tengo...» La voz se le quebró en la última palabra. Vi una lágrima rodar por su rostro manchado de tierra y sudor, pero la limpió rápido, con coraje, casi como si no tuviera derecho a llorar. «Xochitl, escúcheme». Esperé a que volteara su rostro hacia mí. «Va a llegar a su turno, se lo aseguro. Pero primero tiene que contarme qué pasó, porque una mujer no sale de su casa a las 11 de la noche para caminar 30 kilómetros porque sí». Ella se mordió el labio. Vi que estaba librando una batalla interna. Confiar o no confiar. ¿Y quién puede culparla? Un camión detenido en la madrugada, un hombre desconocido. Ya había pasado por el infierno antes de encontrarme. Si no llego al hospital, pierdo mi empleo. Eso fue lo primero que dijo. No habló de lo que le había pasado, no habló de quién había huido. Habló de su trabajo y eso me dijo todo sobre las prioridades de aquella mujer. «¿Es tan importante ese trabajo?», pregunté,
poniendo la troca en marcha despacio, manteniéndola abrigada, ganándome su confianza. Es la única fuente de ingreso en la casa. La respuesta fue seca, directa. Tengo 3 hijos, Tlaloc de 7, Citlali de 5, Tonatiuh de 3. Mi marido no trabaja desde hace 2 años. Todo lo que entra en la casa sale de mi sueldo de enfermera. Todo. La comida, la escuela de los niños, la renta, la luz, el agua, todo. Apreté el volante con más fuerza. Ya podía presentir a dónde iba esto. Y hoy él... Ella se detuvo, respiró profundamente, cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación escalofriante. Hoy destrozó mi coche. Silencio en el camión. Solo el rugido del motor y el sonido de las llantas sobre el asfalto. Lo rompió con un martillo delante de los niños, gritando que las enfermeras son unas cualquieras, que solo quiero trabajar de noche para conseguir hombres, que no me va a dejar salir de la casa nunca más. Cada palabra le salía con un esfuerzo gigantesco, como si estuviera reviviendo todo. Quebró el parabrisas, los espejos retrovisores, pinchó las llantas, luego cerró con llave la reja y se fue a beber a la sala. Dijo que si intentaba irme, me iba a matar. Compadres, les pido un momento. Yo, Ezequiel, sentí una rabia que no les puedo explicar. ¿Ustedes creen que hice mal al no llevarla al hospital y dirigirme directo a la policía? Honestamente, ¿qué habrían hecho en mi lugar? Dejen su opinión en los comentarios. Mi mano apretó el volante hasta que los dedos se pusieron blancos. Respira, Ezequiel, respira. Esperé a que se desmayara por la borrachera. A las 11 de la noche estaba roncando en el sillón, borracho como siempre. Salté la pared del patio trasero. Dejé a los niños dormidos. Mi vecina tiene una llave de repuesto. Se quedará vigilándolos hasta que regrese mañana, y empecé a caminar. ¿30 kilómetros? Murmuré, aún procesando lo absurdo de todo aquello. 30 kilómetros, confirmó, porque si falto hoy me despiden. Ya he faltado 2 veces este mes por su culpa. Una vez rompió mi teléfono y no pude avisar que llegaría tarde. Otra porque me encerró en el cuarto toda la noche. La supervisora me dio la última oportunidad. Una falta más, y estoy fuera. La miré de reojo. Xochitl miraba la carretera con una expresión que solo había visto antes en los ojos de los camioneros más curtidos. Esa mirada de quien ya decidió que va a llegar al destino, pase lo que pase. Puede venir la lluvia, puede venir la tormenta, puede venir el mismísimo diablo, voy a llegar. ¿Cuánto tiempo más aguantas esta situación con él? La pregunta me salió sin pensarlo. No sé. Fue la respuesta más sincera que pudo dar. Pero sé que si pierdo este empleo mis hijos pasan hambre, y eso no va a pasar. Por eso caminé 4 horas. Por eso caminaría 4 más si fuera necesario. Por eso caminaría arrastrándome, si hiciera falta. Y fue en ese momento, compadres, cuando tuve una certeza absoluta. No iba a llevar a esa mujer al hospital, no. Primero la llevaría a la comandancia de policía. Un trabajo se recupera, pero la vida solo se tiene una, y esa enfermera guerrera tenía que estar viva para cuidar a esos 3 niños. Si me han acompañado hasta aquí, quédense conmigo, porque lo que sucedió después demuestra que a veces Dios te pone en el lugar correcto, a la hora correcta. Aquella madrugada no fue casualidad, fue providencia. Xochitl respiró profundo y comenzó a hablar. Raza, lo que me contó en los siguientes minutos fue un golpe en el alma de esos que te dejan sin aliento, que te hacen cuestionar cómo un ser humano puede ser capaz de tanta crueldad. Él no era así cuando nos conocimos, empezó, mirando sus propias manos heridas. O tal vez sí, y yo no quise verlo, no sé. Nos casamos muy jóvenes, yo con 19, él con 23. Él trabajaba en una metalúrgica. Yo estaba estudiando para técnico en enfermería. Todo parecía normal. Escuché en silencio, con los ojos en la carretera, pero atento a cada palabra. Después de que nació Tlaloc, él empezó a beber. Al principio solo los fines de semana, luego todos los días después del trabajo. Entonces perdió su empleo. Decía que el jefe era un idiota, que la empresa no servía, que el mexicano no valora al trabajador.
Siempre era culpa de otros, nunca suya. Su voz se hizo más dura, más amarga. Consiguió un trabajo en una dependencia pública, duró 6 meses, lo despidieron por faltas. Siempre ebrio, siempre buscando bronca. Consiguió otro empleo, otros 6 meses, la misma historia, hasta que se rindió. ¿Para qué trabajar si tú ganas bien? Eso me dijo. Compadres, mi mandíbula se tensó de tanta rabia. Y luego empezó el celo enfermizo. Enfermizo de verdad, enfatizó la palabra. Primero fue la ropa. Una enfermera no necesita usar escotes. ¿Qué quieres mostrar? ¿A quién? Empecé a usar solo ropa holgada. Luego fue el celular. Déjame ver tus mensajes. Una mujer que no tiene nada que ocultar le enseña el celular a su marido. Le di todas las claves. Ella hizo una pausa. Se limpió otra lágrima. Luego fue mi Facebook, mi Instagram, mi WhatsApp. Lo borró todo. Las redes sociales son cosas de vieja fácil, buscando hombres. Me quedé sin nada. Después fueron mis compañeros de trabajo. ¿Por qué estás hablando con ese doctor? ¿Por qué te reíste del chiste de ese enfermero? Le estás coqueteando a todo el mundo ahí. Las discusiones empezaron a ponerse violentas. Mi corazón se encogió. Yo conocía historias así. Uno que anda en la carretera ve muchas cosas, escucha muchas historias en las gasolineras, en las paradas, pero escucharlo de cerca, con la víctima a mi lado, es diferente. Luego vinieron los insultos, continuó Xochitl, bajando la voz. Todos los días era el mismo rollo. Las enfermeras son unas... Se la pasan cuidando hombres desnudos, bañándolos, tocándolos. ¿Te gusta, verdad? ¿Te gusta ver hombres sin ropa? Yo intentaba explicarle que era mi trabajo, que soy profesional, pero no me escuchaba. Apretó la mochila contra su pecho. Empezó a controlarme por completo. Revisaba el kilometraje del coche cuando salía y cuando volvía. Si había 1 kilómetro de más de lo que debía, me acusaba de haberme ido a ver con un amante. Llamaba al hospital preguntando si yo estaba ahí de verdad. Aparecía de sorpresa en mi turno. Me seguía a escondidas. Xochitl, intenté hablar, pero me interrumpió. No, déjeme terminar. Necesito decirlo. Respiró hondo. Ayer fue la gota que derramó el vaso. Llegué a la casa a las 7 de la mañana después de un turno de 12 horas en la UCI. Un turno pesado. Perdimos a 2 pacientes. Llegué destrozada. ¿Y sabe qué hizo? Esperé. Me empujó contra la pared frente a los niños. Empezó a gritar. ¿Dónde andabas? Sé que andabas con alguien. El turno es el pretexto, las enfermeras son todas unas... Los niños llorando. Citlali se escondió debajo de la cama, y él ahí, insultándome con todo tipo de groserías. Su voz tembló, pero no se quebró. Esa mujer era demasiado fuerte. Fui a bañarme, a cambiarme de ropa. Cuando salí, había roto mi celular. Lo tiró al suelo y lo pisoteó. Ahora ya no vas a chatear con tus amantes, dijo. Guardé los pedazos. Compré otro a crédito esta mañana, pero aún no tenía chip. Ella me miró. Y esta tarde, cuando me estaba arreglando para el turno de la noche, apareció con un martillo. «Un martillo», dijo, «hoy no vas a ir a ningún lado», y empezó a destrozar mi coche. Ese coche que compré con mi esfuerzo, a plazos de 60 meses. Mi coche que pagué con mi sudor. Vi sus manos apretarse en puños. Rompió el vidrio de enfrente, crash. Luego los espejos retrovisores, crash, crash. Después abolló el capó, pinchó las 4 llantas, lo rayó con el martillo por ambos lados y gritaba, «Ahora ya no vas a ir al hospital a acostarte con los doctores. Ahora te vas a quedar en la casa, que es tu lugar». Compadres, yo agarraba el volante con tanta fuerza que me dolían las manos. Los niños viendo todo. Tlaloc intentó defenderme. Tiene 7 años. Gritó, «Deja de pegarle al coche de mamá». ¿Sabe qué hizo su papá? Empujó al niño. Mi hijo cayó, se golpeó la cabeza en la pared. Ahí perdí la cabeza, me le fui encima. Ella me mostró un moretón en el brazo. Me sujetó, me tiró al suelo, me arrastró dentro de la casa. Cerró la puerta, cerró la reja, escondió todas las llaves, se sentó en la sala con una botella de tequila y dijo, «Si intentas salir, te mato, y mato a los niños también. Voy a prender fuego a esta casa contigo y todos adentro.
Silencio denso en la cabina. Esperé. Me quedé callada. Fingí que me había rendido. Puse a los niños a dormir. Les di de cenar. Los bañé. Les conté un cuento. Todo normal. Y él bebiendo, 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 hasta que se desmayó. Ella me miró. Y a las 11 de la noche salté la pared, porque no iba a permitir que ese desgraciado me quitara mi empleo. Ya se llevó mi paz, mi dignidad, mi libertad, pero mi trabajo, nunca. Es lo que alimenta a mis hijos, es lo que me mantiene viva, es lo que me hace tener un propósito. Y fue en ese instante que tuve la certeza absoluta. Aquella mujer no era una víctima, era una guerrera herida, pero aún de pie, aún luchando. Si esta historia les está llegando al corazón y a la conciencia, ¿qué esperan? Apúntenle a ese botón de me gusta. Si creen que Xochitl es una guerrera chingona, demuéstrenlo con su pulgar arriba. No sean tímidos. Yo sé que les conmovió. Compadres, tienen que entender algo que Xochitl me explicó en ese camión. No era solo sobre el empleo, era sobrevivencia. Y hay una diferencia enorme entre esas dos palabras. Ezequiel, ¿usted tiene hijos?, me preguntó de repente, limpiándose el rostro con la manga del uniforme. Tengo una niña, Camila, de 15 años. Es la luz de mi vida, respondí, y solo de hablar de ella, sentí que el corazón me daba un vuelco, pensando en lo que esos 3 niños estaban viviendo. Entonces, ¿entiende? Ella abrió la mochila y sacó aquella foto arrugada que había visto. 3 niños sonriendo. Tlaloc, Citlali y Tonatiuh. 7, 5 y 3 años. Ellos no pidieron nacer en esta situación, no pidieron tener un padre alcohólico y violento y una madre que trabaja 12 horas al día solo para poner comida en la mesa. Sostuvo la foto con tanto amor que se podía sentir el cariño emanando. Mi salario de enfermera es de unos 16,000 pesos. Parece poco, ¿verdad? Pero es todo lo que entra en esa casa. Todo. La renta se lleva, 5,500. La escuela de los niños, otros 3,000. Por los 3. Luz, agua, gas, el internet que necesito para que Tlaloc haga sus tareas. Otros 2,000. La comida, si logro que 4,000 rindan todo el mes, es un milagro. Empezó a contar con los dedos. Eran raza, cada número era un puñal. Quedan 1,500 dirhams para medicinas, ropa, útiles escolares, cualquier imprevisto. 1,500 pesos. Para 3 niños todo el mes. Y todavía tengo que aguantar que él diga que gano bien, que no necesito tanto, que le escondo el dinero. ¿Y él no trabaja desde hace 2 años? Pregunté ya sabiendo la respuesta, pero necesitando escucharla. 2 años y 4 meses. La precisión de la respuesta me impactó. Ella sabía exactamente cuánto tiempo llevaba cargando ese peso sola. Al principio buscaba empleo, o al menos fingía que buscaba. Salía por la mañana, volvía por la tarde, decía que no había conseguido nada. Yo le creía. Ella se rió sin ninguna alegría. Hasta que descubrí que él se pasaba el día en el bar de los amigos, jugando billar, bebiendo con el dinero que yo dejaba para la comida de los niños. Un día llegué del turno y no había nada para darles de desayunar a los niños. Nada. El refrigerador vacío y él borracho en el sillón. Su voz tembló de la rabia contenida. ¿Sabe qué me dijo cuando me quejé? Los chamaquitos no se van a morir por saltarse una comida. Eres muy delicada, demasiado delicada. Yo, que trabajo 12 horas seguidas en la UCI, que veo gente morir todos los días, que llego a la casa muerta de cansancio y todavía tengo que cocinar, limpiar, lavar, cuidar a 3 niños sola. Yo soy la delicada. Compadres, en ese momento tuve que respirar profundamente para no detener el camión y volver a esa casa para tener una plática seria con ese desgraciado. Pero la dejé continuar. Esta mañana, antes de que todo explotara, Tlaloc me preguntó si tendríamos dinero para la excursión de la escuela. Cuesta 350 pesos. No tengo. Pagué las cuentas del mes, compré comida y me quedaron 120 pesos en mi cuenta. 120 pesos hasta el próximo pago, que es la próxima semana. Ella se secó otra lágrima. Vi su carita caerse cuando le dije que no se podía,
Tiene 7 años y ya entiende que no tenemos dinero. Ya aprendió a no pedir nada. Citlali usa la ropa de su prima. Tonatiuh toma leche diluida porque no alcanza para comprar la cantidad correcta. Y su padre bebiendo, siempre bebiendo. El camión seguía por la carretera oscura y esas palabras resonaban en la cabina como disparos. Por eso no puedo perder este empleo, Ezequiel. No puedo. Si lo pierdo, en una semana estamos en la calle. Se atrasa la renta, el dueño nos echa. Los niños se quedan sin escuela, sin comida, sin nada. ¿Y entonces qué hago? Vuelvo a casa de mi madre, que apenas tiene dónde caerse muerta. ¿Pido ayuda a quién? Miró sus propios pies sangrantes. Fue por eso que caminé 4 horas con los pies destrozados, con dolor, con miedo, con frío. Porque 26 kilómetros no son nada comparado con lo que mis hijos van a sufrir si no tengo cómo mantenerlos. Nada. Caminaría 100, 200 kilómetros si fuera necesario. Raza. Quien vive en la carretera sabe lo que es la determinación. Sabe lo que es levantarse a las 4 de la mañana, aunque estés cansado, porque tienes que rodar. Sabe lo que es aguantar lluvia, frío, calor, sueño, todo para llegar al destino y ganar el pan. Pero lo que vi en los ojos de esa mujer era otra cosa. Era instinto de madre, la fuerza más poderosa que existe en el universo. Mi supervisor me dio la última oportunidad la semana pasada, continuó. Me dijo, Xochitl, eres una excelente profesional, pero no puedo aceptar más faltas. La próxima vez tendré que despedirte, y lo entiendo. La UCI no puede quedarse sin enfermeros. Hay gente que depende de mí allí. Pacientes graves. No es solo sobre mí. Apretó la identificación entre sus dedos. Por eso, cuando rompió mi coche y dijo que no iba a trabajar, algo dentro de mí despertó. Pensé, me quitaste todo. Mi paz, mi alegría, mi libertad, pero mi trabajo, mi capacidad de mantener a mis hijos, eso no me lo quitas. Y fue en ese momento, compadres, que comprendí totalmente quién era esa mujer. Xochitl no estaba caminando 30 kilómetros para llegar a un turno. Estaba caminando 30 kilómetros para salvar la vida de sus hijos, porque sin ese empleo, esos 3 niños estaban condenados. Y una madre atraviesa el infierno, descalza, si es necesario. Y eso era exactamente lo que ella estaba haciendo. Compadres, ¿se han detenido a pensar en cómo a veces somos instrumentos de Dios sin siquiera darnos cuenta? Yo había salido de Monterrey solo pensando en mi entrega, en mi plazo, en mis cuentas por pagar. Pero Dios tenía otro plan en esa madrugada, un plan que involucraba a una enfermera desesperada y a un camionero que iba a tomar la decisión más importante de su vida. Xochitl, escúcheme bien, le dije con voz firme. De esa manera que usamos cuando necesitamos que la persona entienda la gravedad del asunto. Usted no va a ir al hospital ahora, al menos no directamente. Vi el pánico apoderarse de su rostro. ¿Cómo que no? Pero tengo que llegar. Va a llegar, se lo prometo. La interrumpí antes de que cayera en la desesperación. Pero primero vamos a ir a la comandancia de policía, porque si usted entra a ese hospital hoy y vuelve a casa mañana, ese desgraciado la va a matar. ¿Y entonces quién cuidará a sus 3 hijos? Ella se quedó en silencio. Vi que estaba asimilando, pensando, su mente corría más rápido que mi camión. Pero si lo denuncio ahora, voy a perder el horario del turno. La voz le salió débil, confundida. Xochitl, míreme. Esperé a que girara su rostro hacia mí. Dentro de un momento llama al hospital. Explica que tuvo una emergencia, que va a interponer una denuncia en la comandancia. Cualquier supervisor con un poco de humanidad lo va a entender. Y si no lo entiendes, que se vaya al diablo el hospital. Su vida vale más que cualquier empleo. Pero ella agitó la cabeza, desesperada. ¿No lo entiende? Ya usé mis oportunidades, ya falté 2 veces. ¿Me va a despedir? ¿Y mis hijos? Y sus hijos van a tener una madre viva. Golpeé el volante más fuerte de lo que debía. Disculpe, no quería gritar, pero piense conmigo. ¿De qué sirve conservar el empleo hoy si la próxima semana está muerta? Porque va a llegar a ese punto, Xochitl. Un hombre que rompe un coche con un martillo y amenaza con prender fuego a la casa no está haciendo amenazas vacías.
Vi en sus ojos que sabía que yo tenía razón. Lo sabía, pero el miedo era más grande. Agarré mi celular. Eran las 3:17 de la mañana. Voy a llamar al 911 ahora mismo. Voy a decir que hay una mujer aquí víctima de violencia doméstica. Voy a pedir escolta hasta la comandancia más cercana y usted va a presentar la denuncia. Lo va a hacer. No era una petición, era una orden. Aprendí, siendo padre, que a veces tenemos que tomar decisiones por la persona cuando ella no puede hacerlo por sí misma. 911, el operador respondió al segundo timbrazo. Policía, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Mi nombre es Ezequiel de la Cruz Montemayor. Soy camionero. Estoy en la carretera federal, a la altura del kilómetro 17. Tengo una enfermera en mi camión que es víctima de violencia doméstica. Su marido le destrozó el coche con un martillo. Amenazó con matarla a ella y a sus 3 hijos pequeños. Ella huyó de casa a las 11 de la noche. Estaba caminando en la carretera desde hace 4 horas cuando la encontré. Necesito escolta hasta la comandancia más cercana. Xochitl me miraba con los ojos desorbitados, las manos temblando. Entendido, señor Ezequiel de la Cruz. ¿Está con la víctima ahora? Sí, lo estoy. Se llama Xochitl Hernández, 28 años, enfermera de la UCI. El marido se llama la miré esperando. Demetrio Zúñiga, susurró. Demetrio Zúñiga, repetía el operador. 3 hijos menores en casa con él ahora. Estaba borracho cuando ella escapó, pero los niños están allí. Señor Ezequiel, mantenga la velocidad reducida. Voy a despachar una patrulla a su encuentro ahora. ¿Cuál es la dirección de la residencia de la víctima? Xochitl dictó la dirección con voz entrecortada. Con cada número, con cada palabra, la veía temblar más. Pero también vi algo más. Un alivio que comenzaba a aparecer como si se estuviera quitando un peso de 20 toneladas de encima. Patrulla en camino. Tiempo estimado 12 minutos. ¿Usted es familiar de la víctima? No. Soy un camionero que la encontró caminando sola en la carretera. 3 de la mañana. Pies sangrando, huyendo de su marido violento. Oí al operador respirar hondo al otro lado. Hizo usted lo correcto, ¿sabe? Mucha gente sigue de largo en estas situaciones. Colgué y miré a Xochitl. Ella lloraba. Lloraba sin control ahora, sin intentar ocultarlo, sin intentar ser fuerte. Lloraba como alguien que contuvo todo por demasiado tiempo. Yo no quería esto, sollozaba. No quería que llegara a este punto. Yo solo quería ir a trabajar. Solo quería mantener a mis hijos. Orillé el camión. Encendí las luces de emergencia y la miré a los ojos fijamente. Xochitl, ponga atención a lo que voy a hablar. Usted no hizo nada malo. Nada. Quien lo hizo fue ese desgraciado. Usted es una guerrera, una heroína. Caminó 30 kilómetros de madrugada, con los pies sangrando para no perder su empleo, para cuidar a sus hijos. Esto no es debilidad. Es la mayor prueba de fuerza que he visto en mi vida. Ella me miró a través de las lágrimas. ¿Pero y si me quitan a mis hijos? ¿Y si el juez cree que soy mala madre por haberlos dejado con él hoy? Eso no va a suceder, le dije con convicción, porque usted no dejó de ser madre. Usted fue a luchar por ellos. Fue a asegurar su sustento. Y ahora va a asegurar su seguridad. El juez va a ver lo que todos vamos a ver. Una mujer increíble que merece protección y apoyo. 10 minutos después, vi las luces azules y rojas en el retrovisor. La patrulla se detuvo detrás del camión. 2 oficiales bajaron, una mujer policía y un hombre policía. La oficial vino directo al lado de Xochitl. Cuando vio su estado, el uniforme sucio, los pies sangrando, el rostro marcado por el esfuerzo, su expresión cambió por completo. «Dios mío, hija, ¿estás bien? ¿Puedes caminar?» Y ahí, en esa madrugada fría, con una enfermera destrozada, siendo auxiliada por una policía con lágrimas en los ojos, comprendí una cosa, compadres. Dios no me había puesto en esa carretera por casualidad. Él necesitaba que yo estuviera allí, a esa hora, en ese lugar, para salvar aquella vida. Y si creen que la historia termina aquí,
Vayan preparando el pañuelo, porque lo que sucedió después fue todavía más increíble. Compadres, lo que pasó en las siguientes horas fue una operación que solo había visto en películas, pero era real, todo real. Y yo estaba allí, testigo de cada segundo. La policía, que se presentó como Sargento Elena, se sentó al lado de Xochitl, allí mismo en el asiento del camión. Tomó sus manos con cuidado, como quien sostiene algo muy frágil que podría romperse en cualquier momento. Xochitl, mírame, querida. Estás a salvo ahora. Nadie te va a hacer daño. Pero necesito que me cuentes todo, cada detalle, porque vamos a arrestar a ese hombre hoy mismo. ¿Hoy? Y Xochitl contó. Contó todo de nuevo, pero esta vez con más detalles. Detalles que no me había contado en el camión. Detalles que hicieron que incluso esos policías endurecidos tuvieran los ojos cristalinos. Contó las veces que la golpeó y ella lo ocultó con maquillaje para ir a trabajar. Contó cuando le rompió una costilla y ella dijo en el hospital que se había caído de las escaleras. Contó las amenazas diarias, el control psicológico, el aislamiento. 2 años y 4 meses de infierno. El policía, Cabo Ramiro, estaba anotando todo, pero en un momento dejó de escribir y dijo: «Necesitamos ir a esa casa ahora. Hay 3 niños allí con un hombre violento y alcoholizado. Esto es prioridad máxima». Elena asintió y miró a Xochitl. «¿Tienes fotos del coche destrozado? ¿Mensajes de amenaza? ¿Alguna prueba?» Xochitl agarró el celular nuevo que había comprado a crédito, pero que todavía no tenía chip. «Tengo todo en mi celular viejo, pero lo rompió, lo pisoteó. Deben quedar los pedazos en la casa». «¡Genial! Vamos a recogerlos. ¿Y su coche dónde está?» «En la cochera, totalmente destrozado. Los vecinos lo vieron todo. También hay cámara en la casa de enfrente». Los ojos de Elena brillaron. No era alegría, era la determinación de quien sabe que finalmente va a lograr arrestar a un agresor con pruebas sólidas. «Xochitl, voy a ser directa contigo. Con lo que me contaste, más las pruebas físicas, más los testimonios, ese hombre va a ser arrestado, en flagrancia, y se va a quedar detenido. No es solo una orden de restricción, es prisión». Vi a Xochitl temblar, no de miedo, sino por una mezcla de alivio y culpa. Y yo conocía esa mirada. Es la mirada de quien ama a alguien, incluso cuando ese alguien no lo merece. «Es el padre de mis hijos», susurró, «y usted es la madre que ellos necesitan, viva». Elena la agarró firmemente de las manos. «¿Cuántas mujeres he visto que dijeron eso? Pero es el padre de mis hijos. Pero él no siempre es así. Pero todavía lo amo. Xochitl, muchas de esas mujeres ya no están aquí para contar la historia». El silencio se hizo pesado dentro del camión. «Vamos a buscar a sus hijos. Se quedarán con usted. Él se quedará en la cárcel, se acabó. A partir de ahora usted empieza de nuevo, ¿entendido?» Xochitl asintió, las lágrimas cayendo sin parar. Ramiro pidió refuerzos por la radio. En 15 minutos había 4 patrullas allí. 8 policías se tomaron todo muy en serio. La violencia doméstica con niños involucrados era prioridad máxima. «Señor Ezequiel, Elena vino a hablar conmigo mientras organizaban la operación. Usted le salvó la vida a esta mujer hoy, lo sabe, ¿verdad?» «Hice lo que cualquier persona debería hacer, sargento», respondí. «Pero no lo hacen. La mayoría sigue de largo. Creen que no es su problema. Usted no. Usted se detuvo, ayudó, nos llamó. Eso es carácter. Eso es ser un ser humano de verdad». Ella me dio la mano. «Vamos a necesitar que testifique sobre el estado en que la encontró, de lo que le contó». «Está bien». «Está bien. Lo que necesiten, aquí estoy». Xochitl se fue en la patrulla con Elena. Yo lo seguí con mi camión, escoltado por las otras patrullas. Parecía un convoy presidencial. Todo aquello por una enfermera que solo quería trabajar en paz. Llegamos a la casa a las 4:20 de la mañana. Una casita sencilla en un barrio humilde. Su coche estaba en la cochera abierta y rasa. Cuando vi aquella escena, mi sangre hirvió. El coche blanco estaba destrozado. El vidrio de enfrente hecho añicos
los dos retrovisores arrancados, el capó todo abollado, las 4 llantas pinchadas, rayado por ambos lados con insultos escritos. De un lado, prostituta. Del otro, cualquiera. Elena fotografió todo. Cada ángulo, cada destrozo, cada prueba. Los policías tocaron a la puerta. Nada. Tocaron más fuerte. Nada. Patearon. «Policía, abra la puerta». Oímos ruido adentro, cosas cayéndose, alguien tropezando, una voz ronca, borracha, gritando: «¿Quién es? Estoy durmiendo». «Demetrio Zúñiga. Abra la puerta ahora o la vamos a tirar». La puerta se abrió, y ahí estaba él. Camisa sucia, bermuda rota, oliendo a tequila desde lejos. Ojos rojos, barba crecida, el típico aspecto de alguien que pasó la noche bebiendo y se desmayó en el sillón. Cuando vio las patrullas, los policías, se puso blanco. «¿Qué está pasando? Yo no hice nada». «¿Usted es Demetrio Zúñiga?» «Soy». «¿Y qué?» «Está arrestado por violencia doméstica, destrucción de propiedad, amenaza y privación ilegal de la libertad». Y fue entonces, compadres, que el desgraciado intentó escapar. Intentó volver adentro de la casa, pero 4 policías fueron más rápidos. Lo tiraron al suelo, esposas, voz de arresto. Y él allí gritando: «¿Dónde está esa vieja? Fue ella quien inventó esto. Ella es la que me provoca. Cállese la boca». Ramiro lo presionó contra el suelo. Cada palabra que diga ahora será usada en su contra. Elena entró en la casa con Xochitl. Encontraron a los 3 niños despiertos, asustados, escondidos en el cuarto. Cuando vieron a su madre, corrieron hacia ella. «Mamá, mamá, papá rompió tu coche». Y Xochitl allí abrazándolos a los 3, llorando, protegiéndolos con su propio cuerpo, como una leona cuida a sus cachorros. Recogieron el celular roto. Los mensajes amenazantes pudieron ser recuperados. Los vecinos confirmaron todo. Las cámaras de la casa de enfrente grabaron la destrucción del coche. Demetrio Zúñiga fue arrestado en flagrancia a las 4:47 de la mañana. Y por primera vez en años, Xochitl durmió en paz, porque el monstruo estaba enjaulado. Y ella era libre. Compadres, ¿saben qué es lo más bonito de la carretera? No es el paisaje, no es el destino, es la hermandad. Es saber que cuando un camionero necesita, todos los demás aparecen. Y eso fue exactamente lo que pasó con la historia de Xochitl esa mañana. Después de que Demetrio fue arrestado y Xochitl finalmente pudo respirar aliviada con sus 3 hijos seguros, hice algo que rara vez hago. Publiqué en el grupo de WhatsApp de los camioneros de la región. Conocen esos grupos, ¿verdad? Hay de todo allí. Avisos de retenes, gasolineras con diésel barato, peligros en la pista, lugares buenos para comer. Pero ese día publiqué algo diferente. Compadres, tengo que contarles una historia y pedir su ayuda. Y lo conté todo. Conté sobre encontrar a Xochitl a las 3 de la mañana caminando en la carretera. Conté sobre los 30 kilómetros que estaba dispuesta a recorrer. Conté sobre el marido que le destrozó el coche con un martillo. Conté sobre los 3 hijos pequeños. Conté sobre su arresto. Terminé así. Esta enfermera heroína está sin coche ahora. No tiene cómo ir a trabajar, no tiene cómo llevar a los niños a la escuela, no tiene cómo empezar de nuevo. No podemos ayudarla. Raza, lo que pasó después me hizo llorar como un niño. En 2 minutos ya tenía 50 mensajes. Camioneros ofreciendo dinero. Uno dijo: «Mando 2,000 pesos, ahora». Otro: «Tengo 3,000 pesos guardados aquí, son para ella». Otro más: «Cuento con 5,000, ¿dónde deposito?». Creé una colecta en línea, puse la meta en 50,000 pesos. Alcanzaría para comprar un coche usado en buen estado, ayudar con los primeros gastos de la nueva casa, darle seguridad para empezar de nuevo. La meta se superó en 6 horas. 6 horas, compadres. De las 6 de la mañana al mediodía, 50,000 pesos. Pero la gente no paró de donar. Déjenlo seguir. Va a necesitar más cosas. Pongan un poco más para ayudar con la mudanza. Esta guerrera se lo merece. Compartí la historia en mi canal de Diario del Camionero. También tengo unos 80,000 suscriptores.
gente que sigue mis viajes, mis historias de la carretera. Hice un video contándolo todo, mostrando las fotos del coche destrozado, explicando la situación. El video se hizo viral. En 24 horas tenía 2 millones de vistas. Los comentarios, raza, los leí todos y lloré con cada uno. Esta mujer es un ejemplo para todas nosotras. Mi padre era así con mi madre. Logramos salir, hay esperanza. Acabo de donar, es poco, pero es de corazón. Los camioneros son los verdaderos héroes de este país. Empresas empezaron a contactarme. Una tienda de ropa ofreció un guardarropa completo para ella y sus hijos. Una cadena de supermercados envió 3 despensas. Una óptica le dio lentes nuevos, porque había mencionado que los suyos estaban rotos desde hacía meses, pero no tenía dinero para cambiarlos. Un abogado penalista mandó un mensaje. La voy a representar gratis. Quiero asegurar que este hombre se quede preso el mayor tiempo posible y que ella tenga todas las protecciones legales. Una psicóloga especializada en trauma ofreció terapia gratuita para ella y los niños. La violencia doméstica deja marcas. Voy a ayudar a esta familia a sanar. Hasta una inmobiliaria apareció. Tenemos un apartamento pequeño, 2 habitaciones, que estaba vacío. Ella puede vivir allí 6 meses sin pagar renta. Después vemos un valor simbólico. La colecta alcanzó 100,000 pesos en 24 horas. 100,000 pesos. Raza. De gente dispersa por todo México. De camioneros, de enfermeras que se identificaron con la historia. De madres, de padres, de gente que simplemente cree que todos merecen una segunda oportunidad. La llamé para contarle. Ella estaba en casa de la vecina con los niños, esperando a que saliera la orden de restricción para poder recoger sus cosas sin peligro. Xochitl, siéntese porque lo va a necesitar. ¿Qué pasó, Ezequiel? ¿Sucedió algo? Sí, sucedió algo. Sucedió que todo México se unió por usted, y le conté sobre los 100,000 pesos. Le conté sobre cada donación, cada mensaje, cada ofrecimiento de ayuda. Silencio al otro lado. Luego un llanto diferente. No era de dolor, de desesperación, de miedo. Era de alivio, de gratitud, de esperanza. Ezequiel, no sé qué decir. No me merezco todo esto. Claro que se lo merece, le dije fuerte con firmeza. Se merece esto y mucho más. Una mujer que camina 30 kilómetros de madrugada para no perder su trabajo, que aguanta años de violencia, pero nunca deja que sus hijos pasen hambre, que aún destrozada, todavía piensa en trabajar para cuidar a otros. Esa mujer merece el mundo entero. La oí llorar al otro lado y los niños preguntaron, ¿mamá está llorando de felicidad? Sí, hijo, mamá está llorando porque hay gente buena en el mundo, mucha gente buena. Al día siguiente, fuimos juntos a un lote de autos. Xochitl, Elena, la policía que ya se había vuelto su amiga, 3 camioneros más que quisieron ir y yo. Compramos un Nissan Tsuru 2015, motor 1.6, rojo, 60,000 kilómetros recorridos, revisado, documentación en regla, tanque lleno, 44,000 pesos. Cuando le entregaron la llave, Xochitl abrazó ese coche como si fuera un hijo. Acarició el volante con reverencia, se sentó en el asiento y lloró de nuevo. Este es mi coche, nadie lo va a romper, nadie me lo va a quitar, es mío. ¿Y saben qué sobró de los Petris y Antimilas? 56,000 pesos. La ayudamos a rentar el apartamento que la inmobiliaria había ofrecido. Compramos muebles básicos, llenamos el refrigerador, pagamos 6 meses de escuela por adelantado. Aún sobraron 30,000. Xochitl abrió una cuenta de ahorro para emergencias. Nunca más quiero depender de nadie. Nunca más quiero que mis hijos pasen necesidad. Y lo más hermoso, una semana después, fue al hospital, le explicó todo a su supervisor. Él no solo la mantuvo en el empleo, sino que le dio una semana de descanso pagado para que se organizara. Xochitl, eres la mejor enfermera que tenemos. Jamás te despediría. Aquí somos una familia. Compadres, esto es México. Esto es solidaridad de verdad. Esto es creer que juntos somos más fuertes. Compadres, si hay algo que aprendí en 20 años de carretera,
es que empezar de nuevo no es sencillo. No es simplemente pasar la página y olvidar lo que pasó. Es reconstruir ladrillo a ladrillo día tras día, con el alma aún herida pero con la esperanza brillando en el pecho. Y eso fue exactamente lo que Xochitl tuvo que hacer. 2 semanas después del arresto de Demetrio, me reuní con ella en el nuevo apartamento. Un edificio simple, pero digno. 2º piso, 2 habitaciones, sala pequeña, cocina integral. Los niños corrían por la casa gritando de alegría. «Tío Ezequiel, ven a ver mi cuarto». Tlaloc me jaló de la mano. El niño de 7 años me mostró el cuartito que compartía con Tonatiuh. 2 camas, un armario, un estante con algunos juguetes donados. Sencillo, pero había algo allí que no había en la casa anterior. Paz. Había paz en ese lugar. «Aquí mi papá no grita», me dijo Tlaloc con esa sinceridad brutal de los niños. «Aquí podemos jugar sin miedo». Aquello me rompió el corazón en pedazos. Un niño de 7 años hablando de jugar sin miedo, como si el miedo fuera normal, como si el silencio fuera la regla. Xochitl apareció en la puerta del cuarto. Estaba diferente. El pelo recogido en una coleta arreglada, unos jeans sencillos, una blusa blanca, pero lo que más había cambiado eran sus ojos. Todavía había tristeza, todavía había dolor, pero también algo nuevo: esperanza. «A los niños les encanta el apartamento», dijo con una sonrisa pequeña pero genuina. «Ayer Citlali me preguntó si íbamos a tener que volver a la casa vieja. Le dije que nunca más, que este es nuestro hogar. Ahora nos sentamos en la salita mientras los niños jugaban. Me sirvió un café y empezó a contarme cómo habían sido esas 2 semanas. El divorcio está en curso. El abogado que se ofreció a ayudarme ya presentó todos los papeles. Dijo que con las pruebas que tenemos, las fotos del coche, los mensajes, los testimonios, el arresto en flagrancia, Demetrio no puede impugnar. Se aprobará rápido». Ella revolvió el café pensativa. La orden de restricción ya salió. No puede acercarse a mí ni a los niños. No puede ir al hospital, no puede ir a su escuela. Tiene que mantenerse a una distancia de al menos 500 metros. Si la incumple, lo arrestan de inmediato. «¿Y cuánto tiempo va a estar preso?», pregunté. El abogado dijo que lo sentenciaron a 3 años. Puede que con buen comportamiento salga en 2, pero por ahora está allí. Y a raza, yo duermo mejor sabiendo que está tras las rejas. Sé que parece cruel, pero es la verdad. Respiro mejor sabiendo que no puede alcanzarme. Ella se miró las manos. Las uñas estaban pintadas, un esmalte rojo sencillo. Un detalle pequeño, pero significativo. Volví a arreglarme. Parece una tontería, ¿verdad? Pero en los últimos 2 años había dejado de hacerlo. Dejé de cuidarme, de verme en el espejo, de sentirme mujer. Era solo madre, solo enfermera, solo esclava. Ayer me pinté las uñas y lloré. Lloré porque recordé que soy persona, que merezco sentirme bonita, que mi vida no terminó. Compadres, ¿hay algo más hermoso que ver a alguien redescubriendo su propia vida? Los niños empezaron la terapia la semana pasada. La psicóloga que ofreció ayuda es maravillosa. Ya tuvieron 3 sesiones. Dijo que llevará tiempo, que hay mucho que procesar, pero que son resilientes, que van a sanar. ¿Y usted también está yendo a terapia?, pregunté. Sí, todos los jueves después del turno. Al principio pensé que no la necesitaba, que era una tontería, que tenía que ser fuerte por los niños, pero la psicóloga me explicó. Ser fuerte no es no sentir, es sentir, procesar y seguir adelante. Y yo necesito procesar muchas cosas. Ella respiró profundo. Descubrí que tengo síndrome de pánico. Cada vez que escucho un ruido fuerte, mi corazón se acelera. Pienso que es él volviendo para lastimarme. Me despierto en medio de la noche sudando, soñando que está rompiendo el coche de nuevo, persiguiéndome. El médico me dio una medicina para la ansiedad, pero dice que el verdadero tratamiento es la terapia. Lo va a lograr, Xochitl. Usted es la mujer más fuerte que he conocido. Ella sonrió, pero una sonrisa triste. ¿Sabe qué es lo gracioso, Ezequiel? La gente dice eso,
Eres tan fuerte, tan guerrera, tan valiente. Pero la verdad es que yo no quería ser fuerte, solo quería ser feliz. Quería tener un matrimonio normal, un marido compañero, vivir en paz. No quería tener que caminar 30 kilómetros de madrugada para escapar de un monstruo. Y allí estaba la verdad cruda y desnuda. Nadie quiere ser héroe de sus propias tragedias. Uno se convierte porque no tiene opción. Pero ya que estoy aquí, ya que sobreviví, voy a hacer que valga la pena. Empecé un grupo en el hospital la semana pasada, Enfermeras Unidas. Es para profesionales de la salud que sufren violencia doméstica. Porque descubrí que no soy la única, Ezequiel. Hay muchas, muchísimas. Sus ojos brillaron. En la primera reunión vinieron 8 mujeres, 8 enfermeras, técnicas, una doctora, todas con historias parecidas. Maridos violentos, controladores, que creen que porque cuidamos gente desnuda en el hospital, somos cualquieras. Y todas estaban con miedo, todas atrapadas, todas pensando que no había salida. ¿Y qué les dijo? Les dije que siempre hay una salida, que no merecemos vivir con miedo, que nuestros hijos no merecen crecer viendo violencia, que somos profesionales, somos fuertes, salvamos vidas todos los días y podemos salvar la nuestra también. Ella se limpió una lágrima que se resistía a caer. 3 de ellas ya se fueron de la casa, presentaron denuncia, pidieron orden de restricción. ¿Y sabe por qué? Porque vieron que yo pude. Si yo pude, ellas también pueden. En ese instante, entendí que Dios tenía un propósito mayor en esa madrugada. No era solo salvar a Xochitl, era convertirla en un farol para otras mujeres, una prueba viviente de que se puede empezar de nuevo. Mi supervisor me ascendió, contó con orgullo. Ahora soy coordinadora del equipo de enfermería de la UCI. Aumento de sueldo, mejores horarios, más responsabilidad. Dijo que siempre vio potencial en mí, pero que ahora estaba brillando de verdad. Y era cierto. La mujer que encontré destrozada a un lado de la carretera ya no existía. En su lugar había un ave fénix. Había alguien que pasó por el fuego y resurgió de las cenizas. Ezequiel, nunca voy a olvidar lo que hizo por mí. Me tomó la mano, salvó mi vida y la vida de mis hijos. No la salvé, Xochitl, solo le di un aventón. Quien la salvó fue usted con su valentía de caminar 30 kilómetros, con su determinación de no rendirse, con su fuerza para proteger a sus hijos. Y era la pura verdad. Xochitl no necesitaba un héroe. Ella siempre fue la heroína de su propia historia. Compadres, voy a saltar un año en el tiempo ahora, porque hay transformaciones que solo ocurren lentamente. Hay sanación que necesita tiempo. Hay reconstrucción que no se logra en días, sino en meses, en años, en cada pequeña victoria diaria. Octubre de 2025. Exactamente un año después de aquella madrugada que lo cambió todo, yo estaba pasando por su ciudad en una entrega. Llamé a Xochitl para saber cómo estaban las cosas, si podíamos tomar un café, y la voz que me contestó al otro lado. Raza. No la reconocí en el primer segundo. Ezequiel. ¡Qué alegría! Claro que sí. Venga a mi casa. Los niños van a enloquecer de felicidad. Era la misma persona, pero al mismo tiempo era otra. Su voz tenía vida, tenía energía, tenía alegría genuina. No ese tipo de alegría forzada de quien intenta sobrevivir. Era la alegría de quien está viviendo de verdad. Llegué al apartamento al final de la tarde. La mesita de café que había visto un año atrás seguía allí, pero ahora tenía fotos encima. Foto de Xochitl con sus 3 hijos en el coche rojo, todos sonriendo. Había plantas en el balcón, dibujos de los niños en el refrigerador. Había vida en ese lugar. Tlaloc abrió la puerta. El niño había crecido. Tenía 8 años ahora. Más alto, más listo. Pero lo que más me llamó la atención fue su sonrisa. Una sonrisa amplia, sin miedo, sin trauma visible. Tío Ezequiel, mamá dijo que vendrías. Ven a ver mi nota de matemáticas. Saqué 9. Citlali apareció corriendo detrás. Ahora con 6 años, el pelo recogido en 2 trencitas. Aprendí a leer, tío. ¿Quieres que te lea? Tonatiuh, el pequeño de 4 años, se escondió detrás de su hermana con timidez,
pero mostrando esa sonrisita tierna de un niño feliz. Y luego apareció Xochitl y Raza. Les juro que casi no lo creí. El pelo estaba diferente, un corte moderno hasta los hombros. Estaba maquillada, no mucho, solo lo básico, pero se notaba que había vuelto a cuidarse. Llevaba un vestido sencillo pero bonito, azul marino, y zapatos bajos, cómodos. Pero lo que realmente había cambiado fueron los ojos. Los ojos brillaban, ya no tenían ese peso, ese miedo constante, esa mirada de animal acorralado esperando el próximo golpe. Había vida allí, había futuro. «Mírate», le dije, abriendo los brazos, «estás hermosa». Ella se rió, una risa suelta, natural. «También me siento hermosa. Y qué descubrimiento, ¿verdad? Podemos sentirnos bonitas solo por nosotras mismas. No necesitamos que ningún hombre nos valide». Nos sentamos a platicar mientras los niños jugaban. Me sirvió un café y empezó a contarme las novedades del último año. Y compadres, cada palabra era una victoria. ¿Recuerda el grupo que empecé en el hospital, Enfermeras Unidas? Empezó con los ojos brillando de orgullo. Hoy tiene 300 mujeres registradas, 300, no solo enfermeras, sino doctoras, técnicas, recepcionistas, auxiliares, profesionales de la salud de toda la región. Agarró su celular y me mostró fotos. Reuniones con mujeres de todas las edades, de todas las etnias, todas con algo en común, sobrevivientes. Nos reunimos todos los jueves por la noche. Yo coordino. Cada reunión tiene un tema. ¿Cómo identificar una relación abusiva? ¿Cómo presentar una denuncia? ¿Cómo conseguir una orden de restricción? ¿Cómo reconstruir la autoestima? ¿Cómo explicarles a los niños? Trajimos psicólogos, abogados, trabajadoras sociales, todos voluntarios. Me mostró más fotos. Mujeres abrazándose, llorando, riendo, apoyándose. De las 300 mujeres, Ezequiel, 180 ya salieron de relaciones abusivas. 180 presentaron denuncia. Consiguieron orden de restricción. Algunas incluso ya se divorciaron. Hay 50 que todavía están en el proceso, reuniendo valor haciendo un plan de escape. Y las otras 70 son mujeres que salieron hace más tiempo y regresan para ayudar a las nuevas. Su voz temblaba de emoción. La semana pasada, una técnica en enfermería me buscó. La misma historia. Marido alcohólico, violento, controlador. Estaba pensando en suicidarse porque no veía salida. Ezequiel, la miré a los ojos y vi a la yo de hace un año. Vi la desesperación, el agotamiento, el deseo de rendirse. Xochitl se limpió una lágrima. ¿Sabe qué hice? Le conté mi historia. Toda. Le mostré la foto del coche destrozado. Le mostré mis pies sangrando esa noche. Le conté sobre los 30 kilómetros y le dije, si yo pude, tú puedes. No estás sola. Te vamos a ayudar. Y ella se fue de la casa 3 días después. Presentó denuncia. Orden de restricción aprobada. Está viviendo con su hermana. Volvió a sonreír. Me mandó un mensaje ayer. Xochitl, me salvaste. Pero no fui yo, Ezequiel. Fue ella misma. Yo solo le mostré el camino. Ella respiró profundo y continuó. Conseguimos una alianza con una ONG que ayuda a mujeres víctimas de violencia. Donan despensas, ayudan con la renta en los primeros meses, tienen abogados gratuitos. Armamos una red. Cuando una mujer se va de casa y no tiene a dónde ir, le conseguimos un lugar. Cuando no tiene cómo pagar un abogado, se lo buscamos. Cuando necesita empleo, la referimos. Sus ojos brillaban con propósito. ¿Y sabe lo más bonito? Varias empresas de la región ya nos contactaron ofreciendo empleo prioritario a estas mujeres, porque saben que una mujer que tiene el coraje de empezar de nuevo es una trabajadora dedicada, es una guerrera, es alguien que no se rinde fácilmente. ¿Y usted cómo está su corazón? Pregunté la cuestión que realmente importaba. Ella sonrió, una sonrisa diferente, una sonrisa de quien conoce su propia respuesta. Estoy en paz, Ezequiel. No voy a mentir diciendo que es fácil. Hay días en que me levanto y todavía escucho sus gritos en mi cabeza. Hay días en que veo a un hombre parecido en la calle y mi corazón se dispara. Sigo en terapia,
Sigo tomando medicina para la ansiedad. Todavía tengo pesadillas a veces. Ella miró a sus hijos jugando. Pero hay más días en que me levanto feliz. Más días en que miro a mis hijos y los veo sonriendo sin miedo. Más días en que me miro al espejo y me gusta lo que veo. Más días en que agradezco por estar viva, por haberme ido, por haber tenido el valor. Y Demetrio salió de prisión hace 2 meses, cumplió 1 año y medio, salió por buen comportamiento, pero la orden de restricción continúa. Él no puede acercarse. Intentó mandarme un mensaje una vez por un número desconocido, diciendo que había cambiado, que quiere ver a los hijos, que está en tratamiento. Ella miró para mí con determinación. Lo bloqueé y voy a continuar bloqueándolo, porque aprendí una cosa, Ezequiel. Quien ama no destruye. Quien ama no amenaza, quien ama no golpea. Él nunca me amó. Él me poseía y yo no soy posesión de nadie. En ese momento, compadres, entendí que la transformación había sido completa. Aquella no era más la mujer rota que encontré en la carretera. Era una mujer completa, reconstruida, renacida, y ayudando a otras 300 mujeres a renacer también. Compadres, toda la historia tiene un momento que define todo, un momento que muestra que valió la pena, que todo el sufrimiento, toda la lucha, todo el dolor, todo eso tenía un propósito mayor. Y ese momento llegó para mí ayer. Estaba en la carretera de nuevo, rodando en una entrega para el sur, cuando mi celular sonó. Mensaje de WhatsApp era de Xochitl. Abrí y lo que vi me hizo orillar el camión porque no podía ver bien. Los ojos se llenaron de lágrimas en ese momento. Era una foto. Xochitl en el asiento del conductor del Tsuru rojo. Los 3 hijos en el asiento de atrás. Todos con cinturón, todos sonriendo. Tlaloc haciendo señal de aprobación. Citlali sosteniendo un osito de peluche. Tonatiuh con la lengua fuera haciendo una mueca. Pero no era solo eso. Era donde ellos estaban. Estaban enfrente de una casa. Una casita simple, reja blanca. Jardín pequeño enfrente y tenía una placa, vendido. El mensaje debajo de la foto decía, Ezequiel, compré mi casa, mía, a mi nombre, con mi sudor. Mis hijos van a crecer en un hogar que nadie nos puede quitar. Gracias por haberse detenido esa madrugada. Ese camión salvó 4 vidas, raza. Yo lloré. Lloré como un niño. Allí solo en la cabina del camión, en medio de la carretera con otros camioneros tocando la bocina cuando pasaban. Yo lloré de felicidad pura, porque aquella foto representaba todo. Representaba libertad, representaba un nuevo comienzo, representaba victoria, representaba que el mal no ganó, que la violencia no destruyó aquella familia, que el amor de madre es más fuerte que cualquier monstruo. Llamé a ella en ese momento. Xochitl, vi la foto, cuéntamelo todo. Del otro lado ella reía. Reía de felicidad genuina. Ezequiel, cerré la compra ayer. Es una casa pequeña, 2 cuartos, sala, cocina, un pequeño patio, nada lujoso, pero es mía. Ahorré durante 1 año. Cada centavo que me sobraba yo guardaba. Más el ascenso que recibí en el hospital, más algunos trabajos extra que hice de turno adicional. Conseguí dar el enganche y financié el resto. La voz de ella vibraba de orgullo. Los niños ya escogieron sus cuartos. Tlaloc y Tonatiuh van a dividir uno. Citlali va a tener el suyo porque ella lo pidió. Dijo que necesita privacidad para jugar con sus muñecas. Ella se rió. Y yo voy a tener mi cuarto, mi rincón, mi lugar seguro, donde nadie va a gritarme, insultarme o golpearme. Xochitl, usted es increíble. ¡Increíble! No, Ezequiel, todos somos increíbles. Porque si usted no se hubiera detenido esa madrugada, si no hubiera llamado a la policía, si no hubiera creado esa colecta, si los camioneros no hubieran donado, si todo México no se hubiera movilizado, yo no estaría aquí. Así de simple. Yo estaría muerta o todavía atrapada en ese infierno. Silencio por algunos segundos. Ese silencio cargado de verdad. Tu mensaje fue correcto, yo dije. Aquel camión salvó 4 vidas aquella madrugada. No, Ezequiel. Ella me corrigió con voz firme.
El camión fue el instrumento, pero quien salvó fue mi coraje. Fue mi decisión de saltar aquella pared a las 11 de la noche. Fue mi determinación de caminar 30 kilómetros si era necesario. Fue mi rechazo a aceptar aquella vida como destino. Y allí, compadres, estaba la mayor lección de todas. Usted no me salvó, Ezequiel. Usted me ayudó, pero quien me salvó fui yo misma. Y eso es lo que digo a las 300 mujeres del grupo toda la semana. Nadie va a salvarlas. Ustedes necesitan salvarse a sí mismas. La familia no va a salvarlas. La iglesia no va a salvarlas. El vecino no va a salvarlas. La policía puede ayudar. El amigo puede apoyar. El desconocido bondadoso puede dar un aventón, pero la decisión de salir, esa es de cada una. Ella respiró hondo. Porque yo podría haberme quedado en esa casa, Ezequiel. Podría haber aceptado. Podría haber pensado, es mi destino, es mi cruz, es el padre de mis hijos, pero no. Yo decidí que merecía más, que mis hijos merecían más. Y caminé. Caminé hasta que no pude más. Caminé hasta que mis pies sangraron. Caminé porque detenerme era morir. Compadres, en ese momento entendí todo. Yo no había salvado a Xochitl. Xochitl se había salvado sola. Yo solo tuve el privilegio de ser testigo. ¿Sabes lo que voy a hacer en la casa nueva? Ella preguntó cambiando el tono a algo más alegre. Voy a hacer un rincón especial. Una mesita en la sala y voy a poner la foto de aquella madrugada, la foto del coche destruido, la foto de mis pies heridos, para nunca olvidar de dónde vengo, para nunca olvidar a qué sobreviví y para recordar su fuerza. Exacto, porque hay días en que uno se olvida, ¿sabe? Hay días en que piensa que no es fuerte, que no es capaz, que no lo consigue. Entonces voy a mirar esa foto y recordar. Una mujer que caminó 30 kilómetros de madrugada no camina, vuela. Y fue esa frase, raza, esa frase que ella dijo la que se convirtió en el título de mi historia, que se convirtió en el lema del grupo de apoyo de ella, que se convirtió en tatuaje en 5 mujeres que lograron salir de relaciones abusivas. Una mujer que camina 30 kilómetros para trabajar no camina, vuela, porque es eso, es exactamente eso. Cuando usted es capaz de atravesar el infierno descalza, usted no es un humano común, usted trasciende, usted se convierte en un ejemplo, usted se convierte en esperanza para quien todavía está atrapado. Ezequiel, ¿puedo pedirle algo? Xochitl me sacó de mis pensamientos. Cualquier cosa. Continúe contando mi historia a los otros camioneros, a sus suscriptores, a quien quiera escuchar, porque cada vez que usted cuenta, una mujer escucha y piensa, si ella pudo, yo también puedo. Y tal vez, solo tal vez, esa mujer tenga el coraje de salir también. Voy a contarla por el resto de mi vida. Prometí. Su historia va a rodar por todo México igual que mi camión. Gracias por todo, por haberse detenido, por haber creído en mí, por haberme ayudado cuando más lo necesitaba. Yo le agradezco, Xochitl, por recordarme por qué hago lo que hago, por mostrarme que la carretera no es solo sobre carga y entrega, es sobre gente, es sobre vidas que se cruzan en el momento justo, es sobre ser instrumento de algo más grande. Colgamos. Me quedé allí unos minutos más respirando, procesando, agradeciendo. Entonces encendí el camión de nuevo y volví a la carretera. Porque eso es lo que hacemos, compadres. Seguimos, continuamos, rodamos por este México enorme, sabiendo que en cada curva, en cada madrugada, en cada kilómetro puede haber alguien necesitando ayuda. Y si podemos ser la diferencia entre que alguien viva o muera, nos detenemos. Ayudamos, salvamos, porque al final de las cuentas la carretera no está hecha solo de asfalto. Está hecha de historias, de encuentros, de vidas. Y la historia de Xochitl, esa se quedará grabada en mi corazón hasta el día que San Pedro me llame, porque ella me enseñó la lección más grande de todas. Coraje no es no tener miedo. Coraje es tener miedo y seguir adelante de todas formas. Es tener los pies sangrando y continuar. Es estar destruido y reconstruirse. Es ser derribado y levantarse más fuerte.
Xochitl no caminó 30 kilómetros esa madrugada. Xochitl voló y hoy ella enseña a otras 300 mujeres a volar también. Y esta, compadres, es la historia más hermosa que he vivido en la carretera. Yo soy Ezequiel de la Cruz Montemayor, el trovador del asfalto, y si quieren más historias como esta, suscríbanse al Diario del Camionero. Fe en la misión. Siempre.